Y como les decía, ya está Hugo Alconada Mon con nosotros en un día en el que vamos a dedicarle tiempo para entender qué está pasando con la justicia a partir de la liberación de Cristóbal López, qué interna hay ahí entre el gobierno y el Poder Judicial o la corporación judicial. Otra vez la sospecha sobre jueces Hugo. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto estar otra vez contigo. Como siempre, para mí también. Lo que tenemos es que se descalabró una suerte de equilibrio inestable o tregua que había entre la Casa Rosada y la justicia, el Poder Judicial, los tribunales en particular de Comodoro Pi. Bien. Y vamos con la primera aclaración. Señor, señora, los tribunales de Comodoro Pi son los importantes a la hora de definir el poder y la corrupción. ¿Qué quiero decir? Hay muchos otros fueros, el comercial, el laboral, el administrativo, familia, lo que quieras. Lo que usted ve que es el Palacio de Tribunales, por ejemplo, si vive en la Ciudad de Buenos Aires, que es el que está frente a la Plaza Lavalle, ese es el Palacio de Tribunales. Lo relevante para, por ejemplo, las investigaciones penales, delitos contra la administración pública, cohecho, corrupción, coimas, son los que están en realidad en retiro, que son los de Comodoro Pi, de allí su nombre. Allí, ese tribunal es el sensible para la Casa Rosada. 20 personas que pueden cambiar el destino del país. Sí, de hecho son 11, más dos camaristas de un lado, más el otro, sí, 13, más los fiscales que ponen, sí, estás hablando de 26, sí, así que estás ahí parejito. 26 personas que pueden ser responsables quizá de cómo estemos como país. Y en definitiva, lo que tenemos es, ¿qué ocurrió? Primero vamos a hacer un backtrack, entonces vamos a ir para atrás, sí, breve. Que lo liberaron a Cristóbal López, a su socio Fabián de Sousa, cambiaron la carátula y a partir de allí pasó también a definirse si en definitiva vamos a tener a un Cristóbal López siendo juzgado según las leyes del Código Penal habitual o si es por las leyes penales tributarias, que tienen otras características y que en definitiva le podrían abrir la puerta a Cristóbal López para no ir a prisión y arreglar de algún modo la deuda tributaria. Bien. ¿Sí? Este es en un eje. Y esto lleva, a su vez, fácil, Lilita Carrió a plantear, acá hay que ver si no hubo revoleo de billetes a los camaristas que tomaron esta decisión. Si cobraron una coima para liberar a Cristóbal López. En efecto. Que es una decisión, si querés, controvertida, que yo he hablado con algunos jueces y fiscales y abogados y escuchás distintas posiciones, tanto sobre el eventual cambio de fuero como también el cambio de delito por el cual se estaría investigando. Es decir, que es algo que claramente genera controversia, ¿sí? ¿Hay quienes creen que esto lo perjudica a Cristóbal López? Hay algunos, no, la mayoría plantean, pero lo que plantean es que es correcto o que no es correcto. Allí está el dilema, ¿sí? Bueno. Ahora bien, la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el presidente, pero en realidad por unanimidad, la Corte lo que ha planteado es tomemos esta situación, abordémosla y en vez de tratar de hacer como que aquí no ha pasado nada, tomemos la decisión de que mandemos esto al Consejo de la Magistratura y que revisen si en efecto acá hubo algo más en este fallo de la Cámara. Es decir, primero, cómo se integró la Cámara, cómo se llevó el proceso en la Cámara y eventualmente un poco más en esta línea de lo que decía Lilita Carrió. ¿Pero qué pueden investigar ahí? O sea, ¿quiénes son los de la Cámara? Sabemos quiénes son. ¿Cómo investigó? Está en el expediente. Es leer el expediente. Lo que pasa, no te olvides, ¿qué van Juan, a descubrir de nuevo? Es que el punto aquí es que, ¿qué es lo que plantearon ellos? Es que en realidad es si, cómo se integró la Cámara. Y esto está también en el contexto, Juan, de cómo se sortean las causas, cuáles son las cámaras que te tocan, las salas que te tocan. En realidad esta es una historia un poco más compleja, porque además está la sala que previene en derecho, es cuando vos, por ejemplo, estás en una causa penal y vas por primera vez a la Cámara, supongamos que te toca la sala 1. Se denomina que previno, porque de ahí es más, cada vez que tu expediente tenga que pasar por la Cámara, tiene que ir a la sala 1. Claro. No vas a sortear otra vez, ¿sí? Claro. Entonces es una lucubración y en definitiva, ahí estamos. A su vez, tenemos que la Casa Rosada está muy molesta con la Cámara Federal, plantea que este señor debería estar detenido, con lo cual hay una lucubración muy larga. Pero y ahora vamos a otro dato que es relevante aquí, Juan, que es que el juez del concurso de Oil Combustibles ha convocado a una
audiencia con carácter urgente. Las estaciones de servicio de Cristóbal López. Sí, Sí. pero no solamente las estaciones, también tenemos la refinería y el muelle que está sobre la hidrovía, Bien. que como activo físico es de lo más importante que tienen. Hay un juez que tiene Sí. intervenida esta empresa. En efecto, y vamos a recordar algo. El Grupo Indalo, Juan, son más de 100 empresas. Ahora, como suele ocurrir, hay una empresa que como la nave insignia, la nave nodriza, Sí. y después tenés múltiples pequeñas empresas que están Sí. alrededor. Que incluso en este caso, esta nave grande, que es Oil Combustible, la petrolera, era la que generaba los fondos que por un lado le permitió a Cristóbal López comprar distintas empresas y además a varias de las que estaban en rojo, daban pérdida, mantenerlas vivas. Lo que tenemos ahora es que esta empresa, desde que nosotros revelamos la historia de los 8.000 millones, terminó de tener problemas. Es decir, ya estaba en serios problemas y cuando nosotros lo revelamos, es como si querés, explotó todo. Empezó a tener problemas con la FIP empezó a corregir los vericuetos que le permitía a Oil seguir no pagando impuestos y demás. ¿Fue tu investigación de cuándo, Hugo? Fue la investigación que Marzo. publicamos hace ya 2 años. Sí. En marzo de 2016, Sí. después de 4 años de trabajo. En esa investigación vos revelaste que ¿Qué? Oil Combustibles evadió la transferencia del impuesto cada vez que la gente cargaba nafta en estación de servicio. Que es un muy buen punto. Que ahí se entera la FIP por esa investigación. Que es un muy buen punto este, Juan. Una cosa es evadir impuestos y otra cosa es quedarte con los impuestos de un tercero. Exacto. No es lo mismo. Si yo tengo que pagar el impuesto a las ganancias, el dinero es mío y yo soy el que se lo paga a la FIP. Si yo no se lo pago, el problema es mío. Ahora, si yo tengo una estación de servicio y vos venís con tu auto, yo te cargo combustible, Pago 20 pesos el litro. se calcula que la 10. cuarta parte Sí. es de impuestos del ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles. De 20 pesos que vos me pagás, Por 5 litro. pesos Sí. son para la FIP. Y yo lo único que hago es tomar tu dinero, que Sí. es tuyo, no mío, y yo no debería ponérmelo en el bolsillo, yo lo debería tener así, y se calcula, son distintos plazos, para simplificar. Una vez cada tantos días, se lo tengo que dar a la FIP. Junto todo lo que vos me diste, lo que él me dio, lo que me dieron todos, Sí. lo junto y digo, a FIP, esto es lo que yo tuve de recaudación para el ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles, ahí te va. Y Cristóbal López se gastó esa plata, que no era Lo de- guardó al bolsillo. y con eso empezó a comprar sus empresas. Exacto. Es decir, que se financió la expansión del Grupo Indalo con los impuestos de terceros que Cristóbal jamás le pasó a la FIP. Eso es lo que más indigna, ¿no? Que cuánta gente cargando combustible ahí financió la riqueza de una persona. Número 1, duró años. Número 2, tuvo la connivencia de la FIP. La FIP, mientras que Cristóbal López hacía esto junto con su socio Fabián de Sousa, en vez de controlarlo como un gran contribuyente nacional, lo controlaba como si fuera un kiosquero, literal. Los grandes contribuyentes nacionales, las grandes empresas están en el área, dentro de la FIP, de grandes contribuyentes nacionales. Sos Sí. Coca-Cola, sos Techint, estás en esa área con una serie de controles especiales. Oil. Hoy estaba en el área, en la agencia 11 de Palermo. Tenía el mismo control, literal, que un kiosco. Literal. ¿Qué Y hace por este último, juez, entonces? mientras que estaba desarrollando todo esto y acumulaba una bola de nieve de 8.000 millones de pesos, la FIP le dio 100 planes especiales de devolución de impuestos que no los cumplió. Para que quede bien claro. O sea, la FIP sabía que no estaba transfiriendo el dinero. Echegaray no puede decir que no sabía porque hay documentación que demuestra que se le estaba pidiendo la plata. ¿Cómo funcionaba? Básicamente era, yo te doy este plan de pago que son estas determinadas cantidades de No me cuotas. estás pagando la parte del combustible. Entonces, yo te pido un plan de pago, vos me lo das, primer plan de pagos. Te pago la primera cuota, la segunda no. Y cuando vos me vas a reclamar de que todo lo que metiste en esta moratoria vos no lo estás pagando, ¿yo qué te pido? Otra moratoria. Y te empiezo a incumplir la segunda. Y cuando vos me reclamás por la segunda, te pido una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y una sexta. 100 veces. 100 veces hicieron esto. Ahora bien, ¿qué es interesante de esto? Ahora la justicia dijo, momentito, es todo tan desprolijo y como la nave nodriza es Oil Combustible, si implosiona la nave nodriza, todos los satélites se vienen abajo también. Con lo cual es decisivo que si nosotros algún día esperamos recuperar parte de este dinero, que además se armó una bola de nieve
Cuando nosotros lo publicamos eran 8.000 millones. Hoy son 17.000 millones. Si esto no lo controlamos, se viene abajo, nunca cobramos. Y acá viene el problema. Lo corrieron a un costado, Juan, no solo a Cristóbal López y a su socio, sino también a los nuevos administradores, el señor Ignacio Rosner y además su número 2, el señor de la Torre, el doctor de la Torre. Ahora bien, ahora que tomaron el timón los interventores judiciales, lo que ha ocurrido es que por primera vez, y esto lo ponen por escrito, admiten que muy probablemente esos 17.000 millones de pesos no los veamos nunca más. ¿Por qué no? ¿Las empresas no suman ese dinero? Porque lo que dicen es, por cómo viene hoy el combustible, no viene en condiciones de generar fondos que puedan pagar eso. Es más, viene tan cuesta abajo que es muy probable que se estrelle. De hecho, lo que le plantean al juez es, tiene que usted preguntarle a la AFIP, y vamos a ver ahora uno de los documentos en los cuales ellos plantean, tiene que plantearle a la AFIP que va a tener que generar una quita. Y más aún, lo que dice es, cite usted a la AFIP para que tengamos una reunión en la cual evaluemos qué hacemos a partir de ahora. Entonces, en uno de esos documentos ellos hablan que, clarito, va a ser de difícil concreción que algún día Oil Combustibles pueda devolver todo este dinero. Y a continuación dicen, la única opción que queda es si la AFIP decide y admite, permite que en definitiva haya una quita, un plan de pagos, una reestructuración e incluso te hablan de una espera, es decir, dame un par de años para que yo termine de acomodar esta nave nodriza y ver si la podemos volver a poner en una velocidad crucero que permita caminar. Fíjate acá, lo que te plantea es que en definitiva, ahí habla que es necesario un acuerdo. ¿Esto de qué es la AFIP? Esto es de los interventores judiciales, es decir, quienes han tomado el control ahora de la petrolera Oil Combustible en reemplazo de Cristóbal y de Rosner. Y lo que plantean ellos es, por cómo viene la mano, acá no vamos a poder llegar a ningún acuerdo con nadie, hablando de un tercero, es decir, nadie va a querer poner dinero si estamos en esta situación, que es cuesta abajo en la rodada. Con lo cual, AFIP, yo necesito que lleguemos a algún tipo de acuerdo de reestructuración, tanto de las deudas previas, es decir, las de Cristóbal, esta de los 8.000 millones, como cuando después que iniciamos ya el concurso de acreedores, juntaron, ¿saben cuánto? De deuda, 2.000 millones de pesos más. Entonces lo que te está diciendo la justicia es, o ustedes me dan quitas, o me das por lo menos una espera, es decir, esperame para cobrarme, porque si no esto revienta. Claro. Hay que medirse un poco, uno que trata de hacer un trabajo profesional, que intentamos, a veces no sale, para realmente no, digamos, salirse de quicio y manifestar públicamente la bronca que da todo esto, de que uno fue a cargar combustible y la plata de uno terminó enriqueciendo a un tercero. Que es de un nivel de indignación y de bronca, porque es miles de personas, yo no creo haber cargado, no, y si alguna vez lo hice, estaría con mucha bronca conmigo, de que esa plata terminó haciendo rico un hombre. Y no solamente lo hizo rico, sino que además generó y va a generar, según la justicia, una pérdida de miles de millones de pesos para el Estado argentino. Pero uno se siente un idiota realmente. Pero ¿querés algo más insólito? Cristóbal López está furioso y le echa la culpa de los males al propio Estado argentino. ¿Por qué? Porque lo que él plantea es, yo venía con pelota controlada, sí, armando estos planes de reestructuración de deuda, que ustedes, AFIP, me lo dieron, no es que yo me lo robé, ustedes me lo dieron a mí, y yo venía con pelota controlada, y si ustedes no se hubieran metido, si la prensa no hubiera publicado, no hubieran generado este círculo vicioso que me llevaron a la implosión. Con lo cual, para la visión de Cristóbal López, entre la prensa y la AFIP, ya durante la gestión de Alberto Abad, son los responsables que el grupo Indalo estén en caída. Pero Hugo, Cristóbal López admite que no pagó el impuesto al combustible de la gente que cargaba nafta ahí. Lo único que te dice es, yo lo único que sostuve es, armé un plan de pagos y lo iba pagando. Un plan de pagos porque no pagaba en tiempo y forma. Bueno, de hecho acumuló una deuda. Pero lo que te decía es, yo seguía en un plan de pagos. Está bien, pero plan de pago porque no pagaba. Pero está regularizado. Bueno, pero está admitiendo que si fue un plan de pagos porque no pagó en tiempo y forma como el resto de las petroleras. Pero me lo dio la AFIP.
Por eso, Cristóbal López no te cede una. Y lo que sostiene él, no solamente... Bueno, nunca va a reconocer. Y de hecho sostiene, por eso mismo él dice, 1, mi empresa y mi grupo se vino abajo por culpa de la AFIP, 2, por culpa de la prensa, 3, a mí no me detuvieron, me secuestraron. Es decir, él realmente cree, está convencido que aquí hubo una estrategia para que su grupo implosionara. Esa moratoria la dio Echegaray. Las moratorias, todas las moratorias las dio Ricardo Echegaray. ¿Firmadas por él? Sí, de eso, lo que sostiene sobre Ricardo Echegaray es, yo no lo firmé esto de manera discrecional. Yo tenía toda la línea de la AFIP diciéndome, está ok, está ok, está ok, firme, firme, firme. Entonces, ese es el motivo por el cual aquí viene la disquisición final. Esto es una evasión, como sostiene ahora la Cámara, o acá había una administración fraudulenta en manos de Echegaray que tenía como partícipe necesario y beneficiario final a Cristóbal López. No es lo mismo, ¿por qué? Si es evasión, es decir, Cristóbal López no paga impuestos, me meto en otro plan de regularización de impuestos, listo, una moratoria, se terminó. Y Echegaray no tiene nada. Si es por el contrario una administración fraudulenta, lo que estamos diciendo es que en realidad Echegaray montó un fraude desde la AFIP y que el beneficiario de ese fraude, como partícipe necesario, era Cristóbal. Y en ese caso no se puede arreglar con un plan de pagos y los dos tienen que terminar en prisión. Bueno, a lo mejor exagero, no sé qué opinas vos, pero me parece que este caso puede ser una bisagra en, casi me animaría a decir, en la democracia nueva argentina. Si este caso termina impune, este es un antes y un después. Si estamos en un país en el que un hombre evade y se roba dinero y la justicia, con el artículo que se le ocurre, encuentra algo para que la plata no vuelva al Estado y este hombre esté en libertad, ¿es un antes y un después como país? Bueno, estás dando uno de los argumentos centrales de quienes promueven la línea dura. ¿Y qué quiero decir con esto? Para que lo entiendan también que nos están viendo ahora. Hay un debate dentro de la administración pública y las dos vertientes centrales son aquellos que dicen, demos por perdido el dinero, ya está, ese dinero nunca más va a volver, pero por lo menos llevemos a la quiebra a este grupo, a prisión a Cristóbal López y vendamos los activos que queden, a los activos que sean valiosos, a quienes lo quieran comprar. Sí. Entonces, si por ejemplo, hoy Combustible tenía un muelle sobre la hidrovía del río Paraná, alguien lo va a querer, vendámoslo, punto, y recuperemos al menos parte. Claro. Argumento 1. Argumento 2 es, tratemos de mantener vivo este grupo, saquémoslo a Cristóbal López, pero mantengamos vivo este grupo porque trabajan 4.000 adentro, más entre los directos e indirectos son 17.000, y veamos si podemos sostener esto hasta que encontremos a una novia que quiera abrazar a este grupo y encargarse. Ahora, si vamos a hacer esto, es muy probable que vamos a necesitar inyectarle por lo menos 500 millones de pesos en los próximos 45 días para mantenerla a flote. Entonces, a su vez, la disquisición es, ¿estamos dispuestos como Estado a inyectarle 500 millones de pesos más a un grupo que ya está viniéndose abajo para ver si lo logramos resucitar para preservar esos 17.000 empleos o no? En esta disquisición lo que tenés es la AFIP que por momentos te dice, tratemos de recuperar los impuestos, mantengamos a flote esto, y por el contrario, algunos en la Casa Rosada que son de la línea dura y dicen, basta, se terminó. Bueno, Hugo, pasemos al otro tema, que es el de Lavallato y la corrupción que viene de arriba para abajo, por ponerle un orden, golpeando a gobiernos latinoamericanos por las consecuencias, derivaciones del caso Odebrecht de Brasil, también de Coimas. Que ahí tenés, Juan, una triste síntesis del desafío argentino que tenemos con la lucha contra la impunidad. Y vamos a decirlo de este modo. En Brasil, ya lo hemos dicho varias veces, hay una investigación que empezaron desde algo muy pequeño, empezaron a tirar de la cuerda, se convirtió en Lavallato, la mayor investigación contra la corrupción en América Latina de las últimas décadas. Y la síntesis, que la otra vez lo hice... Una petrolera también metida ahí, la petrolera nacional. Sí, Petrobras, y que en definitiva, si lo queremos resumir, se puede resumir así. En Brasil condenaron a un expresidente, Lula, y a varios de los más grandes empresarios de América Latina. En Perú renunció un presidente. Tenemos en Panamá que arrestaron un expresidente. En Ecuador que renunció un vicepresidente. Y en la Argentina todavía no lograron obtener los papeles que Brasil quiere mandar.
Acá todavía nada. Gracias, Hugo. Buenas Un noches. placer.